Con todo su corazón, abra sus oídos espirituales para escuchar el mensaje que Dios tiene para hoy. Padre, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos das primeramente, por ese tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor. Dios, es el día del Señor. Todos los días son días del Señor, pero especialmente este día, Señor, en que nos congregamos, nos unimos, estamos en un mismo espíritu, Señor, y queremos que hagas la obra completa en nuestras vidas, Dios, a través de la alabanza, a través de la adoración, pero también a través de tu palabra, Padre. Tu palabra nos alimente, nos edifique, nos dé dirección y nos ayude a ser obedientes y a mantener firme nuestra fe que hemos depositado en ti, Señor. Bendecimos este día la palabra también, Dios, y te pedimos, Señor, una vez más, abre nuestros oídos espirituales y danos entendimiento y revelación para lo que tú vas a hablar en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, quiero decirle que pues constantemente cada uno estamos peleando muchas batallas. Y yo creo que todos peleamos batallas. Si yo le preguntara quién no está batallando con algo, con una cosa, con otra, pues difícilmente creo que alguien diría: yo no tengo ningún problema, yo no tengo batallas, yo no tengo nada, yo estoy perfecto. Cada día, hermanos, libramos luchas, batallas. Y es ahí donde tenemos que hacer uso de la fe. Fe para creer en Dios. Fe para esperar en Dios. Fe para movernos y dar pasos hacia los propósitos de Dios. Activar pues nuestra fe y pelear nuestras batallas haciendo declaraciones de fe, hermano. Yo creo que usted ha leído algunas veces la historia de David y sabe que es una historia muy, muy interesante. Me gusta porque David es uno de los personajes de la Biblia que nos enseña también sobre la fe, pero también nos da una enseñanza sobre el valor y el poder de las palabras. Sabemos que David, hermano, era un pastor de ovejas, valiente, pero también poseía otras cualidades, otras virtudes, porque también conocemos que David era un gran salmista. Muchos de los salmos que encontramos en la Biblia, la mayoría fueron escritos por David. Era un joven valiente, era un joven con muchas virtudes, pero desafortunadamente en ese tiempo, hermano, el rey Saúl no lo veía de esa manera. El rey lo consideraba un joven inexperto, un joven muy verde, vamos a decir, en todas las cuestiones de la vida, incluso en las cuestiones de la batalla. Y le voy a pedir, hermano, que para continuar con esta historia, usted busque por favor en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 33 al 36. ¿Ya lo tiene? Búsquele a Samuel.
Le voy a empezar a leer, hermano, sígalo con su vista, lo que dice la palabra. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermanos, el rey Saúl se le olvidó una parte de lo que David era. Como muchas veces a nosotros, hermanos, déjeme decirle, se nos olvida que llevamos algo dentro, algo con lo que debemos de estar convencidos de que todo lo podemos también, porque mayor es el que está en nosotros, hermano. Dice la palabra, primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Y la historia, pues a veces es un poco graciosa, porque, mire, cuando David se ofreció para enfrentar al gigante, Saúl le decía que no fuera a la batalla, como si Saúl tuviera muchos valientes, ¿verdad? Como si pudiera contar con otras personas que se atrevieran a enfrentar a este gigante, como si hubiera más gente de dónde escoger. Pero no tenía otra opción. Todos estaban atemorizados, todos tenían miedo, todos estaban muy inquietos y nadie se atrevía a enfrentar al gigante, solamente David. Él dijo: yo voy a pelear con este gigante incircunciso, porque ha provocado, ha ofendido, ha lastimado, ha amenazado al pueblo de Dios. Y yo voy a ir y voy a pelear y lo voy a vencer. Y aquí quiero decirles, hermanos, que en las batallas que nosotros también tenemos, no hay otra opción. ¿Sabes por qué? Porque en tus batallas eres tú quien debe salir a pelear. A lo mejor otros podemos ayudar en oración también, ¿verdad? Respaldando tu lucha, tu batalla, pidiéndole a Dios que te dé la victoria. Pero las peleas, tus batallas, tus luchas son de ti, de nadie más. Y tenemos que superar cada reto que tenemos por delante. Tienes que aprender, hermano, a verte como un valiente guerrero, respaldado siempre por Dios. Amén. Oiga, David dijo de sí mismo: yo era pastor de las ovejas de mi padre. Cuando estuvo con el rey le dijo: yo era pastor de las ovejas de mi padre, como diciéndolo en pasado. Era. Porque David en ese momento, hermano, de tomar la decisión de pelear y de batallar y de enfrentar al gigante, ya no se estaba viendo a sí mismo como un pastor,
se veía como un guerrero, pero como un guerrero convencido que estaba justo frente a la batalla que iba a cambiar su vida. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros estamos frente a muchos gigantes? Tenemos que armarnos de valor, enfrentarlos, luchar, pelear nuestra batalla, sabiendo que tenemos la victoria, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que hay alguien que nos respalda, que es nuestro Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano, algunas veces tú también quizás te encuentras en ciertas situaciones y tienes que enfrentar retos, porque es la batalla que a lo mejor va a cambiar tu vida. Batalla que también tienes que ganar para dejar de ser lo que eras y convertirte en lo que Dios quiere que seas. Tenemos que pelear nuestras batallas y ganar, hermano. Dejar de ser lo que somos o lo que éramos. Gente temerosa, insegura, impaciente, con muchos miedos y temores que nos hacían huir para no enfrentar lo que tenemos que enfrentar y para no vencer lo que tenemos que vencer. Tenemos que dejar de ser esas personas, hermanos, y convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos guerreros, que peleen sin miedo, sin inseguridad, sin temor, porque la victoria ya está ganada, hermano. Cristo la ganó en la cruz del Calvario, amén. Y a pesar, hermano, de que estemos sintiendo miedo, hay que darle la cara a cada situación. A veces pensamos, hermanos, que haciendo la operación avestruz, ¿sabe cuál es la operación avestruz? ¿Qué hacen las avestruces? Entierran su cabeza y todo lo demás no les interesa. Y así somos a veces nosotros, pensamos que enterrando la cabeza todo el mundo ya no existe, ya no están las dificultades, ya no están los problemas, ya no están los retos, y ellos siguen ahí. Por eso tenemos que levantarnos, tomar valor y enfrentar lo que tengamos que enfrentar cada día de nuestra vida. A veces queremos ser promovidos, queremos pasar a otro nivel de vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ya no quiero seguir así, ya no quiero estar con estos problemas, ya quiero salir de todo esto, ya no quiero estar angustiado, ya no quiero afligirme, ya no quiero sentir este dolor, pero no hacemos nada? Hay muchos gigantes que tenemos que darle la cara, hermano, que tenemos que enfrentar con valor, con valentía, sabiendo que no estamos solos y que Dios también pelea por nosotros, amén. En todas las etapas de la vida y en todas las áreas de la vida tenemos que hacer algo. Tenemos que pelear nuestras batallas personales incluso. Si quieres, hermano, que te aumenten el sueldo en tu trabajo, por ejemplo, no solamente tienes que pedirlo, te lo tienes que ganar. ¿Cómo te lo vas a ganar? Pues incrementando tu productividad, alineándote a las órdenes, obedeciendo, esforzándote, cumpliendo. A lo mejor presentando un nuevo proyecto y decirle, mire, este nuevo proyecto lo pongo a consideración y a lo mejor se toma en cuenta y entonces el jefe te dice, muy buen trabajo,
¿sabes qué? Te voy a promover, creo que eres bueno en esto, vas a ganar un sueldo mayor. Pero tenemos que ganárnoslo. No solamente sentarnos o levantar las manos y decir, Señor, que me aumenten al doble el sueldo, y sigo siendo perezoso, y sigo llegando tarde, y sigo desobedeciendo, y no hago lo que tengo que hacer. Hermanos, la vida es un reto. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? La vida es un reto. Un reto que tenemos que enfrentar en cada área de nuestra vida. También en lo espiritual. Tenemos que, hermanos, hacer las cosas en obediencia, pero con fe. Buscar primero lo de arriba, y dice la palabra que todo lo demás vendrá por añadidura en nuestra vida. Y volviendo a la historia, hermano, cuando David finalmente convenció a Saúl de que lo dejara pelear, el rey buscó darle su armadura, entregarle sus armas, pero pues eran muy grandes, hermano, muy pesadas. Se dice que Saúl medía como 1,90 y David como 1,60, no sé, era chaparrito pues. Así que obviamente pues todo lo del rey no le iba a quedar bien. Y mira, en la vida hay cosas que no nos quedan. ¿Por qué deseamos lo que otros tienen si Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros? No busquemos ni anhelemos las vestiduras o la armadura de otro, hermano. Dios tiene algo especial para ti. Y Dios te va a armar de una manera correcta, para que con todas las armas que Dios te da, con esas puedas enfrentar cada uno de tus gigantes en la vida. Porque si te enfocas en lo que otros tienen, lo que va a pasar es que vas a perder tu visión personal. Vas a perder todo lo que el Señor es capaz de darte. Por eso debemos de luchar, hermanos, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, con nuestras propias armas, no con las armas de otros. Y ya entonces en el campo de batalla, la diferencia entre David y Goliat también era enorme. Imagínense la armadura de un gigante. Era algo espectacular, yo creo, algo pesado, algo muy fuerte. ¿Y David qué llevaba puesto? Su ropa normal, su ropa de siempre. Solamente dice la palabra que llevaba un cayado y 5 piedras y una honda. Pero David y también Goliat confiaban en sus propias armas. Además, hermano, la historia bíblica nos cuenta que cuando Goliat miró a David, lo menospreció. Se dejó llevar Goliat por las apariencias. Pero todo eso cambió, y muy rápido,
cuando comenzó la batalla. ¿Y sabe con qué comenzó la batalla? Con palabras. De hecho, hermano, valdría la pena preguntarnos por qué Goliat llevaba tantas armas en contra de un muchacho tan pequeño y tan sencillo. La verdad es que Goliat seguramente sentía, pues hasta cierto punto, cierto temor, porque por alguna razón el ejército de Israel había mandado a ese muchacho. Seguramente el Goliat pensaba: ¿por qué me mandan a alguien así? Sin armadura, sin armas fuertes, sin espada, sin nada. ¿Qué tendrá este joven? ¿Por qué se enfrenta contra mí? ¿Tendrá algo especial? ¿Cómo me va a derrotar? Y mira, quiero decirte que muchas veces en nuestras propias batallas, cuando el diablo se asoma buscando hacernos daño, quizás buscando enfermarte, a lo mejor acabar con tu economía, tal vez quiera acabar con tu familia. Cuando intenta hacer algo en tu contra, quizás lo que quiere es asustarte. Y muchas veces grita amenazas. Pero ¿sabes? El día de hoy, el que debe tener miedo es el diablo. Porque él sabe que ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Él sabe que está vencido. Si realmente, hermano, fuéramos tan débiles como el diablo a veces nos dice que somos, ¿por qué se muestra como con David tan fuerte, tan agresivo? ¿Quién le tiene miedo a quién? Tenemos que demostrarle, hermano, que tiene razón al tener miedo y que no puede meterse contigo. Y fíjate, vuelvo a repetir, la batalla comenzó con una guerra de palabras. Antes de un encuentro físico, tal vez. Primeramente comenzó con una guerra de palabras, y en esa guerra de palabras Goliat comenzó a perder. Porque el mismo Goliat, con sus propias palabras, se llamó perro. Imagínense un gigante con todo su poderío, con toda su fuerza, con todas sus armas. De repente, en la guerra de palabras entre él y David, de repente dice: ¿qué creen, que soy un perro? Y en ese momento, hermano, David sabía que había vencido. Aunque no había todavía lanzado una piedra. Entonces, el enemigo se comenzó a hacer pequeño. Todas las percepciones cambiaron. Ahora Goliat era el perro y David era el gigante. Ahora el gigante era el Dios de Israel. Porque David no iba solo, hermano. David llevaba un respaldo poderoso, que era su Dios, el Dios de Israel. Y yo pienso, hermano, que en esos momentos, en esta guerra de palabras, el gigante se empezó a hacer más chiquito. David se empezó a crecer,
Porque lo que el gigante, hermanos, en ese momento ya no era que veía al chaparrito de David. En esos momentos el gigante Goliat veía al poderoso de Israel. Y ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Porque el gigante, hermano, ese poderoso es el que nos acompaña. Ese gigante está con nosotros. Tenemos que recordar lo que dice la Biblia en Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermano, podrá hacer algo en contra de nosotros si Dios no lo permite. Porque Dios acampa, hermano, alrededor de los que le temen. Dice la palabra, como poderoso gigante se levanta. También dice la palabra, hermanos, hablando de palabras de fe, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 del otro lado. Mas a ti, dice la palabra, no podrán hacernos daño, hermano. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Se levanta como poderoso guerrero también en contra de nuestros enemigos. Volviendo a esta historia, hermano, también no quiero decirle que algunos dicen, algunos piensan, algún comentario por ahí está, que David llevaba 5 piedras por si fallaba en los intentos con la onda. Pero otros dicen que llevaba más piedras porque si vencía al gigante a lo mejor se le aventaban otros. Porque déjenme decir que los que se sienten grandes, que los que se sienten poderosos y los que sienten que son más que los demás, cuando ven las de perder son montoneros y se juntan con otros para ir en contra de alguien. Pero mire, yo creo que David no pensaba fallar. Salió a pelear con toda confianza y con todo valor. Y hermano, quiero decirte que en tu corazón debes de tener más fe de la que puedas necesitar. A lo mejor está bien que si tú dices voy a salir en contra de este gigante, pues te llevas otras piedritas por ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor pues las podrás necesitar si aparecen otros gigantes con los que pelear. Pero el nivel de fe debe ser mayor en los desafíos de la vida y tenemos que ir y caminar con más fe de la que creamos que podamos necesitar. Fe en Dios, llenarnos, salir y enfrentar nuestras batallas, vencer a nuestros gigantes con la fe. Con la fe, hermanos, en las declaraciones, en las palabras. Porque, hermano, no podemos perder nuestra fe, porque es un arma muy valiosa que Dios nos ha dado.
Los recursos que podamos tener físicamente, humanamente, no son nada. No son nada frente al poder de Dios que está en ti. Así es que no permitas que se conviertan muchas veces las cosas en tropiezos. Tienes que levantarte firme, caminar firme, avanzar, declarar palabras de fe y vencer a tus gigantes. Con lo que tengas, hermano. Sea mucho, sea poco. Cómo te vean los demás, hermano, no determina tu victoria. Lo que realmente cambia el panorama es tu fe. Dicen que la fe mueve montañas, ¿no? ¿Necesitamos algo más para mover las montañas? Muchas veces en nuestra vida se levantan al frente de nosotros montañas que decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo la quito? ¿Y ahora cómo paso más allá? Con tu fe. Porque efectivamente la fe mueve montañas. Jesús decía, hermano, que no somos como los demás. En ese momento Él decía que no eran como los gentiles, los que confiaban en Él. Otros serán diferentes, pero nosotros, hermanos, tenemos a Dios siempre de nuestro lado. Primera de Juan 5:4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes han nacido de Dios? ¿Será que podrás vencer al mundo, hermano? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es que con fe podemos vencer. Con fe tenemos la victoria. Con fe movemos montañas. Con fe derrotamos a nuestros enemigos. Y David estaba bien consciente de esto. Por eso le dijo a Goliat que tenía la batalla perdida. Porque él, siendo más pequeño, estaba peleando en el nombre de Dios. Hermano, tienes que saber que cualquier fuerza que se mete contigo se mete con tu Padre Celestial. Y no hay nada en el mundo que pueda vencer al Todopoderoso. Amén. Así que no tengas miedo. No tengas miedo, hermano. El Señor está contigo. Él te va a dar la victoria. Sea valiente. Como le dijo Dios a Josué, esfuérzate. Ponte los pantalones. Sé valiente. Y todo lo que venga tú lo vas a vencer y vas a conquistar. ¿No lo dijo así? Por eso tenemos que levantarnos con valor, enfrentar a nuestros gigantes, hermano. ¿O por qué algunos ahora que son cristianos tienen miedo de enfrentar y de pelear? Cuando andabas en el mundo, hermano, eras peleonero. Andabas buscando bronca con cualquiera que te viera feo. Buscabas pelearte con los grandotes para demostrar que tú podías, ¿o no? Eras bravucón. A veces éramos desafiantes, nos sentíamos bien valientotes, ¿no? Éramos agresivos. Reaccionábamos de volada a la menor provocación. Y ahora no quieres levantarte. Ahora no quieres enfrentar. Ahora no quieres que tus enemigos estén ahí. Quieres que alguien más te los haga a un lado.
Tú eres, hermano, nosotros somos los que tenemos que enfrentar y ganar, porque la victoria ya está dada. Tenemos que demostrar que somos valientes en el Señor, creer que todo es posible, porque al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Amén. Y fíjate, vuelvo a repetir una vez más. La batalla de David contra Goliat se ganó con palabras de fe. David nunca se dejó intimidar. Cuando menos no les demostró miedo a ese grandote. Al contrario, David respondía a las amenazas que le hacía Goliat y le respondía con otras amenazas peores. David le decía a Goliat: Dios te entregará en mis manos, y no solamente tú, sino la carne de todos los filisteos será comida por los animales. Si está en primer libro de Samuel, hermano, vamos al capítulo 17 y vamos a leer del 38 al 46. Primer libro de Samuel, capítulo 17, 38 al 46, dice así: Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero luego el filisteo a David le dijo: ven a mí. Pero luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, hermanos, cuando el enemigo de nuestra alma nos empieza a amenazar y empieza a declarar esas amenazas, esas palabras en contra de nosotros, ¿qué hacemos? Hermano, la mayoría de las veces nos dejamos impresionar. Porque mira, por ejemplo, si alguien le dice un médico que tiene cáncer, ¿te vas a dejar morir? Porque el diablo utiliza personas, hermano. Y muchas veces vas al médico y te dice: ¿sabe qué? Que no tiene remedio. Usted ya está desahuciado. La enfermedad que tiene ya no lo va a dejar vivir. Le queda poco tiempo. ¿Y qué? ¿Le vas a creer las mentiras al diablo? ¿Te vas a dejar intimidar con sus amenazas? Por el contrario, hermano, deberíamos pelear con las promesas que Dios nos ha dado y decir: reprendo la enfermedad y la enfermedad no me va a vencer.
Cancelo esas palabras en el nombre de Jesús y declaro que tengo vida, que esta enfermedad no va a hacer nada en mí, esta enfermedad no me va a vencer, porque Jesucristo ya la ganó la victoria en la cruz del Calvario, y dice la palabra que ahí puso todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. ¿Qué vas a creer? ¿Las mentiras del diablo o la palabra de Dios? Déjeme le cuento algo rápido personal. Un día yo acompañé a mi mamá al nefrólogo en el seguro. Yo casi no la acompañé porque trabajaba, y un día descansé y le dije a mis hermanas: descansen ustedes, yo la acompaño. Y fui al médico, y desde que entré el médico me dijo: ¿sabe usted lo mal que está su mamá? Y le dije: pues no, porque casi no la acompañaba, no sé cómo esté su situación. Pues su mamá está muy mal, dice. Ya su riñón ya no le va a funcionar y no sé qué tantas cosas, y al rato la vamos a dializar, y que el azúcar está muy elevada, y que a partir de hoy se les va a tener que poner diario insulina. Usted ahorita que salga, pase a la enfermería que le enseñen cómo ponerle insulina, yo le voy a recetar insulina, y a partir de hoy ya no tiene que dejar de inyectarse porque su mamá pues ya está muy mal. Nada más nos volteamos a ver mi mamá y yo. Hizo la receta, nos puso ahí la insulina, me dijo: pase a la enfermería, y salimos, y le dije a mi mamá: ¿sabe qué? No le vamos a creer a este médico, no vamos a creer todo lo que dice. Le digo: usted no está tan mal, usted está sana en el nombre de Jesús. Le digo: sí, voy a ir a la mejor ahí a la enfermería que me enseñen cómo poner la insulina, pero ¿sabe qué? No se la voy a poner, y vamos a confiar en el Señor, y vamos a creer que Dios está ahí con usted, y que usted va a vivir más tiempo, y que usted no tiene nada, y que va a estar fuerte. Mi hermano, pasaron más de 5 años y no le puse insulina, y nunca la dializaron, y siguió con su vida normal. Porque cancelamos todas las palabras que ese médico había dicho, que para mí son como maldiciones. Y dije: no lo vamos a hacer, no le vamos a creer, no vamos a caer en el engaño del diablo. Usted está bien, usted está firme, usted va a vivir todavía más sin necesidad de ponerle todo eso. Y declaramos en fe. Porque, hermanos, hay que responderle al diablo de la forma correcta. Si tu economía está mal, hermano, tú tienes que dar declaraciones de fe y decir: Dios no me ha dejado hasta el día de hoy, su mano me ha sostenido, Él no me va a desamparar, Dios proveerá. Mi negocio no cerrará, al contrario, abriré más, o vendrá más gente, porque el Señor lo ha prometido. A veces escuchamos la voz del diablo y la repetimos constantemente: me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Estoy muy mal, estoy muy mal. Cuando debes responder, hermano, esas palabras con palabras llenas de fe y decir: no es verdad, son mentiras, cancelo toda mentira del diablo, callo la voz del diablo, y ahora yo declaro que mi Dios tiene el control. Y tú, espíritu que quiere oprimirme, te largas en el nombre de Jesús. Declara cosas sobre tu negocio, sobre tu oficio, sobre tu trabajo, hermano. Declara que tú no te quedarás sin trabajo, que tú permanecerás y que tendrás muchos recursos para realizar tu trabajo y muchas cosas más que vendrán como bendición de parte de Dios. David, hermano, respondió con valentía. El pastorcito David dejó de cantar por ese momento y se convirtió en un feroz guerrero.
que amenazaba a ese gigantón. A lo mejor pudiéramos pensar que pudo haber dicho David: yo sé cantar, yo soy cantor. Le ha de haber dicho al gigante: ¿quieres que te cante lo que te va a pasar? ¿Quieres que te diga, que te cante lo que va a suceder contigo, gigante incircunciso? Y sabes, lo recomendable es que no te reúnas, que no te juntes con quienes tienen solo palabras de pesimismo. Porque hay gente que te dice: ay, manito, ay, manita, ya me enteré que el médico te dijo. Pobre de ti, te vas a morir. Te voy a extrañar ahí el domingo en la iglesia, hermano. Pues vámonos despidiendo pues de una vez. Aléjate de esas personas, hermano. Busca personas que te motiven, las que crean, las que tengan fe como tú, que te levanten con una palabra. No, mi hermano, Dios dice esto, Dios dice aquello, y vamos a creer en el Señor, y vamos a confiar en el Señor. No te dejes engañar, tú no te vas a morir. Al contrario, declaramos vida. Con esas personas júntate, hermano. No creas en las malas noticias que otros te dicen. Si pensamos que el diablo es nuestro enemigo, y así es, yo te aseguro, hermano, que todo lo que el diablo habla son simples palabras, amenazas, esperando que tú te las creas, mentiras. Cuando él perfectamente sabe, hermano, que el miedo lo tiene él porque sabe que Dios está contigo. Y a veces, hermanos, no esperemos que el enemigo venga contra nosotros, sino nosotros ir contra el enemigo. Dicen por ahí que a veces la mejor defensa es el ataque. Y David se dio prisa y corrió contra este gigante, hermano. Ha de haber pensado: pues ya estamos aquí, pues órale, como va. Mientras más rápido, mejor. Con valentía y con fe, hermano, porque cuando tienes fe, hermano, no te deprimes en tu casa. Te levantas y sales a buscar tu victoria. Ahora la batalla es espiritual y la batalla ya está ganada. Cristo la ganó en la cruz. No tengamos miedo de las armas que el diablo tiene, hermano. Confía en Dios. Aplica las estrategias que Dios te da. Como podemos ver, hermanos, entonces David venció a Goliat sin una espada en su mano. Y tú, hermano, ganarás la batalla con lo que Dios te ha dado. Porque es mejor lo poco bendecido por Dios que lo mucho sin su bendición. Y después de esta batalla de palabras entre David y Goliat, entonces pues sabemos que una pequeñita piedra remató al gigante. Le leo lo que dice rápidamente, primero de Samuel 17, 49 al 51, que allí a continuación está. Dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, patitas, ¿para qué las quiero? En el poder de Dios, hermano, a través de la fe, a través de tu fe. Hemos leído en la Biblia, hermanos, que la fe es importante, necesaria, indispensable. Es un arma espiritual que Dios nos ha dado. Porque mira, así como una vara abrió el mar en su momento, así como la marcha del ejército de Israel derribó murallas de Jericó, así como 5 panes y 2 peces saciaron el hambre de 5,000, por esa fe. Tú no dudes, hermano, que una oración llena de fe delante de Dios vale más y puede más que todas las cosas en el mundo. Y la palabra de Dios, hermano, nos recuerda que cuando se ata al hombre fuerte, dice que se puede entonces saquear su reino. Por eso las estrategias son importantes, hermano. Tenemos que atar al hombre fuerte, que es Satanás, de pies y manos, y amordazarlo para que no. Ahora yo digo, hay que amordazarlo también. A veces nada más decimos, pues lo atamos de pies y manos, ¿no? Pues hay que ponerle una mordaza en la boca para que no siga diciendo mentiras. Atamos al hombre fuerte, dice, entonces vamos a poder saquear su reino. Y no es que queramos lo que hay en el reino del diablo, hermano. ¿Sabe qué es lo que queremos? Recuperar lo que el diablo nos robó. ¿No? ¿Qué se llevó el diablo? ¿Qué te quitó? ¿Qué te robó? Tu esperanza, el amor, tu tranquilidad, tu gozo, hasta tu propia fe. ¿Qué el diablo te robó, hermano? Hay que atar al hombre fuerte, ir por lo que te robó y saquear y recuperar todo lo que el diablo se llevó un día. Amén. Recordemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dice la palabra que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que ya fueron vencidos en la cruz, exhibidos ahí públicamente por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que librarnos, pues, de esos enemigos, liberarnos de la aflicción, del temor, y vencer y rechazar y matar todo aquello que ha sido enviado para perjudicar nuestra persona, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo. A veces, no te voy a negar, sentimos cierto miedo para obedecer a Dios. A veces sentimos temor, hermano, de obedecer a Dios. Dios nos está diciendo, quiero que hagas esto, y dices, híjoles, pero tengo miedo, no sé qué va a pasar. Y si lo hago y no sale y no tengo el respaldo, y si lo hago, pues voy a tener que dar pasos adelante, entonces me voy a encontrar con el verdadero gigante. La historia que leemos dice que adelante del Goliat iba su escudero.
Y a veces nada más vemos el escudero y ya estamos temblando de miedo, pensando que si avanzamos un poco más, si damos más pasos de fe, va a llegar el verdadero gigante y nos va a derretir. A veces no queremos avanzar para no encontrarnos a los gigantes de frente, tal como lo hizo David, también como lo hizo Josué y Caleb. Ellos fueron a la tierra prometida como espías para mirar lo que iban a enfrentar. Y de repente entonces Josué, lleno de valor, avanzó hacia Jericó, porque la ciudad no fue y vino a su encuentro, él fue y conquistó. Moisés no quería enfrentar al faraón para cumplir con el mandamiento de Dios y decirle: deja libre a mi pueblo. Pero se armó de valor, hermano, y fue y habló con el mero faraón y le dijo: dice el Señor que dejes libre a mi pueblo, porque si no, imagínate que vayas con voy a poner un ejemplo. Imagínate que te tengas que enfrentar con el presidente de los Estados Unidos, que nada más grita y amenaza, y que lleves un mensaje de parte de Dios y le digas: dice el Señor esto. Como que no nos vamos a atrever, ¿verdad? Porque no, hermanos, no podemos quedarnos sentados. Porque las promesas de Dios, hermanos, se cumplen cuando asumimos nuestra posición de fe. Nosotros vamos a provocar, hermano, que las bendiciones se cumplan, que las promesas de Dios sean cumplidas en nuestra vida. No tenemos que huir, tenemos que decirle al temor que se vaya. Si tienes miedo a lo que pueda venir en adelante, tienes miedo al futuro, hermano, tienes que tener fe, porque sabes que Dios te va a llevar a algo mejor, a algo bueno. A veces no tenemos ni idea a dónde nos va a llevar el Señor, pero tenemos que confiar. Repito, la batalla y la victoria ya están ganadas, y el Señor te va a llevar a vivir un mundo mejor, en un tiempo mejor. Pero fíjate, tiempo después de vencer a Goliat, David lo podemos ver en una cueva, escondiéndose, la cueva de Adulam. Ahí había, dice la palabra, muchas personas que transgredieron la ley, endeudados, amargados, delincuentes, transgresores de la ley. Pura joyita, ¿eh? Pero fíjate que con el trato de Dios y con la mano de Dios obrando sobre ellos, dice la palabra que salieron los primeros 37 valientes, los valientes de David. Y también podemos mirar en la palabra, por eso te invito a que leas toda esta historia, muy, muy buena, hermano. Dice la palabra que uno de ellos peleó contra todo un ejército y que estuvo a punto de que la espada se fundiera en su mano de tanto que la usó. Efectivamente, al principio en esa cueva muchos tenían miedo de enfrentar lo que había afuera, pero David habló con ellos, tuvieron una estrategia, salieron a conquistar. Si le tienes miedo, hermano, por ejemplo, a quedar endeudado con tu tarjeta de crédito, pues tienes que ponerte a trabajar más para poder pagarla. Porque el temor, déjame decirte, hermano, se quita peleando.
¿Escuchaste? ¿Cómo se quita el temor? Levantándote y peleando. Y repito, hermano, nadie puede pelear tus batallas. ¿Y sabes por qué nadie puede pelear tus batallas? Porque cuando tengas la victoria, tú eres el que va a recibir la corona. Y muchas de las batallas espirituales, hermano, se ganan orando. Vuelvo a repetir aquella frase que hace poco mencioné, que leí. Dice: las batallas se pelean de pie, pero se ganan de rodillas. Las peleas se ganan ayunando, orando, declarando palabras de fe. Que esa voz del diablo, hermanos, no te intimide y que no se convierta en un grito ahí en tu mente que te derrote, que te deprima, sino que la voz de Dios levante tu corazón, confiando en que Dios estará contigo en todo momento. Él te levantará como un valiente. Sal de esa cueva. Sal de esa cueva donde te has metido. No tengas miedo. El Señor está contigo. El Señor te va a dar la estrategia para vencer. Y podrás vencer no con lo que otros tienen, sino con lo que Dios te ha dado a ti. Porque todo lo vamos a hacer, hermanos, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre del Poderoso. A veces, hermanos, también es necesario darle gracias a Dios por las batallas. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Luego pensamos, con semejante problemón que tengo aquí. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si me está yendo como en feria? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por esta batalla que estoy librando? Pues ya la estoy perdiendo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Hace rato lo mencionaban y decían que todo lo podemos en Cristo y que todas las cosas ayudan para bien, las buenas y las malas, para los que amamos al Señor. Amén. Mira, el diablo no se va a callar. El enemigo siempre va a estar vociferando. Somos soldados y a lo mejor sentimos cierto miedo. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer cuando el miedo nos invada? Venir a la palabra, inyectarnos una sobredosis de la palabra y levantarnos nuevamente. ¿Necesitas más piedras? Agárralas. Declara las promesas, declara la palabra. Toma todas las piedras que puedas para que cuando el enemigo venga a querer atacarte por todos lados, tú te puedas defender y lo puedas derrotar. Algún día, hermano, en su tiempo, en el tiempo de Dios, aún después de pasar por situaciones difíciles y librar batallas quizás muy fuertes, le vamos a dar gracias a Dios por la victoria. Declarar la victoria que Jesús ganó en la cruz también es mía. Esa victoria me pertenece a mí también. Cristo la ganó para mí. Declarar que somos vencedores en Cristo Jesús.
derrotar las huestes del diablo y entonces amarrar y atar al hombre fuerte y, como le digo, saquear todo lo que nos robó. ¿Qué te robó? ¿Qué te pertenece que el diablo se llevó? ¿Tu familia? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Tu salud? Echemos fuera todo espíritu de temor, hermano, y levantémonos en fe y peleemos la batalla. Empecemos a pelear la batalla con declaraciones de fe a través de las promesas y de la palabra del Todopoderoso. No estamos solos. El Señor está con nosotros todos los días, porque así lo ha prometido, y el Señor siempre cumplirá su palabra. Y la victoria es nuestra, hermano. Enfrenta tus temores, enfrenta tus miedos, enfrenta tus gigantes. La victoria está ganada. Pero sí vas a tener que ser valiente y esforzarte, conquistar y arrebatarle al diablo todo lo que te robó. Porque si te quedas todo achicopalado y todo ahí, ¿cuándo vas a ver victoria, hermano? La victoria se gana peleando. Y ya le dije cómo se pelea y cómo se obtiene la victoria. Porque Cristo no fue de balde a la cruz, hermano. Cristo exhibió al diablo y a todas sus huestes y nos dio la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todas las cosas. Y ahora somos más que vencedores. ¿Estás dispuesto a levantarte? ¿A tener valor y enfrentar tus gigantes? Los vas a vencer con palabras de fe, con esa fe en tu corazón y creyendo que ya la victoria está ganada. Amén. Y después que toda esa tormenta pase, vas a levantar tus manos y vas a decirle: Señor, gracias, porque me diste la victoria. Y además gracias porque sufrí, porque dolió, pero aprendí. ¿Y qué es lo más importante que tenemos que aprender, hermanos? A confiar en Dios, a confiar en el que pelea por nosotros, aprender a depender de Él, de su poder y de su autoridad, porque Él es el Rey majestuoso, Él es el Rey soberano, Él es el Rey eterno, Él es el Rey que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tenemos que aprender a depender de nuestro Dios y esperar en Él con la fe puesta solamente en nuestro Jesús y en lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro y dile: Señor, ayúdame a enfrentar mis gigantes, a enfrentar mis problemas, a enfrentar a mis enemigos. Aumenta mi fe. Dame una fe tan grande como la de David, que se enfrentó a ese gigante solamente con una piedra y una honda. Quizás yo no tenga las armas poderosas que otros tienen, pero tengo fe. Y la fe ha vencido al mundo. Y la fe mueve montañas, y todas esas montañas que el diablo ha puesto frente de mí para querer detenerme en mi caminar contigo se van a hacer a un lado en el nombre de Jesús. Y voy a vencer y voy a declarar victoria, porque no solamente voy a matar a mi gigante, le voy a cortar la cabeza. Y no voy a creer ninguna mentira más del diablo que me quiera oprimir, que me quiera rebajar, que me quiera hacer menos. Porque soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y Dios está conmigo. Y mayor es el que está en mí que el que está en todos lados en el mundo. Declaro victoria sobre mi vida. Declaro victoria sobre la enfermedad. Declaro victoria sobre los problemas en mi casa. Declaro victoria
en mis hijos, declaro victoria en mi matrimonio, declaro victoria sobre mi economía, sobre mis finanzas, declaro victoria en mi trabajo. No me voy a quedar sentado, voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar, porque la victoria está ganada. Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Y yo voy a tener fe y voy a esperar. Pacientemente esperé a Jehová, dice la palabra. Él oye tus necesidades, conoce tus necesidades. Él ha oído tu clamor, tu oración. Pon tu fe ahí. Haz declaraciones de fe que derroten, que empiecen a derrotar a tus gigantes. Como David. David no llegó luego le lanzó la piedra. David primero lanzó declaraciones de fe en el Dios todopoderoso que le iba con él. Y Dios está contigo. Y Dios nunca te va a abandonar. Y Dios va a pelear contigo las batallas. No estás solo. Él va a hacer que tú enfrentes a tus enemigos y que los derrotes, y que la victoria que Cristo ganó también sea tuya. Pero tienes que creerlo. No se gana nada cuando no se cree, porque al que cree todo le es posible. Y nosotros creemos en ese Dios superior, todopoderoso, que está con nosotros todos los días y que nunca nos fallará. Nos levantamos en victoria, declaramos victoria, declaramos que nuestros gigantes se van a morir, las montañas se van a mover, y que vamos a seguir adelante y que vamos a levantar bandera de victoria sobre todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos y lo declaramos hoy. Amén.